que se hace por parte de la entidad. Entonces es el SENA, en el centro de formación al que pertenezco en este momento. Bueno, entonces en ese sentido, permítame aquí yo bajo el volumen del retorno para que ya listo, así ya podemos entonces continuar. Permítame un segundito, listo ya. Con eso, entonces vamos a ir iniciando. Lo primero es que dentro de todo lo que debemos tener en cuenta sobre la información es que son todos aquellos datos que nos sirven para construir los mensajes o los registros que nosotros debemos tener, e inclusive también con lo que es la información que nosotros manejamos con nuestros clientes, en especial cuando nosotros entonces estamos hablando que nuestro cliente en ese sentido pues va a tener vamos a tener información del cliente que puede ser pues de tipo clasificado, pues que sea delicado, como tal los datos del cliente, su ubicación, la cantidad pues de compra, las características del servicio que nosotros le estemos prestando, y pues existe pues otro tipo de información también pública que nosotros podemos estar manejando, pues que no necesitan digamos tantos nivel de privacidad. Esto, digamos, aquí estamos hablando de los servicios que ofrece la organización, también pues todo lo que tiene que ver con el tema de características pues del servicio, aunque pues generalmente pues van a ser muy limitadas, pues dando información general frente al servicio que se ofrece, y hay una información personal que está constituida pues por todas las personas, que como el tema de las cédulas de ciudadanía, lo que es pues el RUT, el registro único tributario, que son pues información personal, pues ya sea de una persona natural o jurídica, y que pues tiene la libertad de publicar a las personas que este considere. Entonces ese es lo que nos va a tener en cuenta. Adicional a ello pues también hablábamos frente a lo que era la información externa y también pues la información interna. Externa pues todos aquellos documentos, fotografías, correos que finalmente pues iban a estar en terceros. Estos pueden ser clientes, proveedores, el gobierno y demás, y la idea entonces es que pues son documentos no controlados, porque pues usted envía esa información y como es hacia el exterior, pues esta información usted no sabe en qué manos digamos va a parar. Eso digamos hay que tenerlo pues ahí muy en cuenta. Y la información interna es todos aquellos documentos que se tienen que manejar de manera exclusivamente pues dentro de la organización, y que pues dentro de lo que ya hoy en día manejamos como información, como documentos, son todos aquellos como el tema de texto, de video, de imágenes, y que inclusive pueden ser parte de lo que es el saber hacer dentro de la organización. Entonces esto hay que tenerlo pues muy presente. O sea, una prueba, o sea, cuando hablamos de gestión, cuando hablamos pues a nivel organizacional, cualquier tipo de documento, ya sea una imagen, una foto, una animación, pues va a representar también una información que se va a utilizar pues de tipo interno. Entonces en ese sentido tenemos que hablar sobre lo que es la confidencialidad. He preparado un video pues en especial pues para hablar sobre todo lo que es la parte de la protección a los consumidores, que nosotros debemos tener muy en cuenta, y que pues inicialmente vamos a verlo pues en relación cómo se maneja pues a nivel legal, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy presente. Lo primero es que si nosotros observamos toda la documentación, una de las cosas que siempre vamos a tener que observar dentro de todos los temas es de dónde viene a nivel constitución política. Ahora, ¿por qué la constitución política? Porque la constitución política es la madre de todas las, o sea, es el documento guía de toda la legislación, de las leyes, los decretos, las resoluciones, los conceptos que se tengan a partir que se tengan pues de todos los temas, y que nos crean ese marco de referencia para poder entonces nosotros legislar. Entonces por ende empezamos con lo que es la constitución política. En su artículo 15 lo que nos habla muchas veces es sobre lo que es el derecho que tienen todas las personas
a la intimidad, o sea, todo lo que es el buen nombre, a respetar pues esta parte. Ahora, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que aquí es en donde uno la información tiene que dar el tratamiento adecuado cuando se tiene la misma. Por ejemplo, en el caso ustedes de todo el manejo que tienen que darle la información a los clientes, de todo lo que son los datos de ellos, porque ellos nos van a dar pues todo lo que son lo que es el tema de números de cédula, nombres de representante legal si son clientes corporativos. Perdón, apago acá el momentico Google Chrome, perdón, Google Home. Listo. Entonces, una de las cosas que debemos tener muy en cuenta es que cuando nosotros hablamos de este tratamiento, nosotros debemos garantizar que esta información no va a ser de dominio público. Entonces, aquí entra algo que están haciendo pues hace varios años los supermercados, que llegan y le pegan a uno todos los datos. Entonces que el dato del nombre, que la cédula, que el celular, y usted entonces a los días resultaba que usted lo llamaban era de varias partes en donde usted no había autorizado, o sea, que usted no había dado, digamos, su autorización en el sentido de para poderle dar un tratamiento y vender esa información, esas bases de datos pues a diferentes comercializadores. Entonces todo eso se generaron unas reglamentaciones que vamos a ver más adelante, y que lo que hicieron fue proteger este derecho constitucional que nosotros tenemos, porque por ejemplo la información personal, como lo que es el tema del celular, lo que es el tema del correo electrónico, el número de cédula, pues todo eso es información personal que no es para libre circulación. Entonces, pues las únicas, como sabemos, que pueden, digamos, requerir esto son las autoridades, ya sea pues la policía, o pues en el caso de la fiscalía, en caso pues de investigación judicial. Pues esto bajo orden del juez, porque también hay que tener en cuenta que allí también hay toda una reglamentación al respecto. Y pues en lo que nos respecta a nosotros, pues es tener la privacidad frente a los datos de nuestros clientes. Por eso una de las cosas que siempre se promueven y que se hacen que se gestionan dentro de las organizaciones es la privacidad, que ustedes tienen, el compromiso que ustedes adquieren con la organización, para entonces tener toda la confidencialidad de los datos de los clientes, y algunas otras reglamentaciones condiciones contractuales que ustedes tienen para entonces la organización también cuidar todo lo que es los clientes pues que ha generado por un cierto pues tiempo, y que pues son clientes de la organización. Ahora, todas las comunicaciones, todo lo que son cartas y demás, pues si es digamos de forma privada, pues nadie debería tener el derecho de poderlas abrir. Digamos, en caso de la organización, pues hay información que ustedes como trabajadores de la organización, y siendo pues o sea, siendo ustedes una parte interesada pertinente desde una correspondencia, pues ustedes pues a nombre de la empresa ustedes sí la podrán conocer. Entonces, por ejemplo, las de talento humano, pues todo lo que tiene que ver con la parte de talento humano, los de contabilidad sí, y aquí pues con todo lo que tiene que ver con la parte de atención al cliente, pues tendrán que ustedes conocerla, ¿no? Eso sí, pues porque ustedes están en esa representación, y la confidencialidad pues la tendrán que siempre guardar. Ahora, un tercero que no sea parte de la organización la puede pedir en la medida de que sea pues mediante orden judicial, ¿no? O sea, aquí ya estamos hablando de las autoridades, como lo hemos dicho anteriormente. Y a nivel pues tributario y judicial pues se hace de esta manera. Pues ya lo que es en este caso los libros contables que tienen todos los compañeros del departamento de contabilidad, pues se tendrá que hacer en caso de que la DIAN así lo requiriera. Pues o sea, eso es algo que hay que tener pues muy en cuenta, y que se hace bajo condiciones pues específicas y especiales
al respecto, ¿no? Entonces esto, digamos, se hace principalmente a nivel tributario cuando pues se sospecha sobre el tema de evasión y contrabando y otras cosas, pues que obviamente pues ahí entra, ¿no? En eso pues no es, digamos, no es el área de mi incumbencia, pero digamos para tenerlo en cuenta. Siempre todo, digamos, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, y en especial pues por seguridad, porque bueno, esto también yo quiero comentarlo por seguridad, y es que nosotros como somos personas que estamos todo el día trabajando, estamos pues todo el día allí, o sea, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros desarrollamos. A veces puede ser que llegue unas personas y que digan, no, es que vamos a registrar, que es que somos de la o sea, de la DIAN, o que somos de esa parte, y resulta que pues pueden ser delincuencia común disfrazada. Entonces esto es importante conocerlo, porque tiene que haber una debida identificación, tiene que haber una respectiva orden, usted tiene el derecho de poder confirmar todo eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta, porque pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces pues, y a veces uno, como no está, digamos, en ese camino, pues uno se puede, digamos, colocar nervioso, puede ser que uno no reaccione, digamos, de forma adecuada. Entonces siempre conocer todo eso. Ahora, cuando nosotros hablamos frente a lo que es la administración de todos los datos, la ley 1266/2008 nos habla que primero tiene que haber un principio de veracidad, o sea, toda la información que nosotros tengamos dentro, o sea, que nosotros eh, de la información que nosotros pues vayamos acumulando, pues se supone que pues se presupone como principio pues de buena fe, que la información de todos los clientes pues es real y demás, no es que nadie se lo ha inventado, sino que pues es real, y que en un caso dado, por estas condiciones pues especiales o específicas que se solicite, pues se tendrá que dar de una manera completa. Miren que esto pasa, digamos, una de las cosas por las cuales, y permítanme de pronto así les comento, por las cuales el mundo entero pues está indignado con China, es porque no le ha permitido a los investigadores de la Organización Mundial de la Salud poder tomar los datos en bruto de todo lo que fue pues el origen del coronavirus. Eso es algo mundial, y entonces no se ha podido determinar el origen real de esta enfermedad. Entonces esto digamos, ahora, ¿qué es lo que han alegado muchos los científicos de la OMS que han ido a investigar a China? Que le han dado los datos, pero de forma también pues parcial, de forma pues ya procesada, y no los datos en bruto. Entonces es tal cual como decir la base de datos ahí en Excel, en donde está todo los datos pues de todo nuestro cliente. Entonces todo eso hay que tenerlo pues en cuenta. Yo lo tomo, digamos, así un poquito extrapolándolo, pero para poderlo ilustrar. Y lo mismo pues habla sobre la finalidad, o sea, que el propósito siempre tiene que estar, digamos, el titular de nuestros clientes tienen que estar informados. Y en esto, por eso es que cuando usted llega y de pronto usted está diligenciando un formulario, siempre le dan como que usted acepta el tratamiento de todos sus datos personales, o cuando usted entra a una página web, entonces mire, nosotros utilizamos cookies, y entonces las cookies son todos estos, a nivel informático, son todos estos rastreadores que te van a decir cuánto tiempo tú estás en la página, a qué pestañas entraste, en qué producto entonces tú visitaste, cuánto tiempo por cada uno, si miraste las fotos, todo eso. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a veces uno es como que aceptar y continuar, y realmente uno está aceptando de que le vigilen toda la información que uno realiza en las páginas web. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque eso genera que realmente cuando nosotros estamos en contacto con nuestro cliente, nosotros tenemos que informarle, mire, toda la información que nosotros estamos recopilando de usted, que los datos personales, que el tema de la orden de servicio, el contenido, porque pues también hay que tenerlo en cuenta, de que eso, digamos, en el tema del transporte y también pues a nivel aduanero, pues tienen ustedes que saber qué es lo que transporta, cuál es su contenido, características, inclusive si es de pronto de importación, también si también cumple con los registros
riesgos fitosanitarios pues a nivel local o el país destino cuando es exportación. Entonces todo eso es lo que toda esa finalidad y todo ese cúmulo de información es lo que ustedes tienen que informarle de que pues cuál va a ser el tratamiento. Efectivamente va a ser para poder hacer todos estos trámites. Entonces ese digamos es uno de los principios, y lo que es la circulación restringida, o sea, los datos personales del cliente, lo que va a transportar, el producto o demás que se va a transportar o al que se le va a hacer todo el servicio aduanero, pues tiene que estar dentro de una circulación restringida, es decir, solo las personas que son las partes interesadas pertinentes son las que deben conocer esa información. Por ejemplo, cuando uno habla en una organización la política, pues la política la tienen que conocer pues todos en la organización, hasta el vigilante y demás, la directriz general. Pero cuando uno habla, por ejemplo, de información como decir las cotizaciones, como lo que es el tema de preguntas, o también para la gestión, pues uno tiene que utilizar en la información es a las personas que realmente pues son las involucradas al respecto. Ahora, eso dependiendo también del manejo que se dé dentro de la organización, pues tendrá que ser oportuna para esas personas. Entonces, ahora, porque en el copiar, y a veces pues nosotros en los correos electrónicos no solamente utilizamos el para, sino el con copia, con copia o con copia oculta, o sea, todo esto hay que saberlo usar, porque a veces también, ahora, personalmente creo, y en eso digamos uno sí tiene que lograr como organización pues el envío de todo lo que son los correos electrónicos, ya sea para o con copia. A veces con copia oculta eso pues también genera mucha desconfianza y puede generar digamos problemas, ¿no? O sea, eso pues con copia oculta son para casos muy específicos, muy puntuales. De pronto se utiliza después cuando enviamos de pronto correos masivos, es decir, que queremos por ejemplo invitar a hacer un lanzamiento. Entonces tenemos 1000 clientes, entonces vamos a enviar el correo a 1000 clientes, entonces para que ellos digamos en sí no vean vulnerada su información, porque pues también digamos el principio de circulación restringida ya aplica, pues usted le pone con copia oculta. Y entonces, ¿qué pasa? Le va a llegar, claro, él va a ver que es un correo masivo, pero él no va a saber quiénes son los otros destinatarios. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta por eso. Y créanme que uno teniendo en cuenta por eso es que a veces en las organizaciones cuando envían de pronto correos, entonces le envían a una gran cantidad de personas, y uno dice, pero ¿para qué le tiene que enviar esa información a esa persona si no tiene nada que ver? Entonces todo eso hay que saberlo, ¿no? Ahora, sin embargo, a veces sí es importante uno pues dejar mucha evidencia de todo lo que se ha gestionado y hacerlo digamos en tiempo real y de forma clara. El con copia es importante que sea también el jefe, que sea, o sea, se trate de hacerlo con la trazabilidad directa, porque eso de todas formas esos correos siempre se terminan leyendo. Entonces todo eso hay que tenerlo pues muy muy en cuenta. Ahora, temporalidad de la información. Ahora, la información o sea, la información pues en este caso pues la información pues va a estar suministrada pues a los usuarios. Debe desaparecer, o sea, la información que nosotros tengamos una vez el cliente, pues digamos la persona, ya sea la corporación, como tal, ha dejado de ser nuestro cliente, pues entonces allí deberá entonces pasar a destrucción de esa información. Ahora, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque uno no puede tener las bases de las personas ahí de forma permanente. Tiene que haber un momento dado en donde se tiene que destruir esa información, e inclusive pues por propia seguridad, porque pues tener estos bancos también está el hecho de no eliminarlos, o sea, de no hacerlo digamos al menos digitalmente, porque pues es la información que como generalmente está de forma digital.
supone un riesgo contra hackers. Ahora, no estoy diciendo de que eliminen toda la información, sino la que ya de las personas, o sea, de todas estas bases de datos que dejan de ser relevantes para la operación de la organización, y establecer pues dentro de todo el control documental cuándo se elimina y de qué manera, y quién va a ser responsable y de qué manera pues se va a eliminar. Esto pues también, digamos, exige un gran trabajo administrativo para no tener, no es que tenemos por allá los clientes que teníamos en los 80, en los 90, y de pronto resulta que esos clientes han cambiado y de pronto solo quedan una pequeña cantidad. Entonces pues esa pequeña cantidad se mantiene y la demás pues se va eliminando en la medida que va pasando el tiempo. Todo esto, digamos, con los procedimientos y los estándares que establezcan como organización. Ahora, aquí hay que mirar pues toda la información que nosotros pues tenemos de los principios, y es que la interpretación de todos los derechos constitucionales. Entonces siempre hay que tener en cuenta de que hay que proteger la intimidad de la información, de lo que es el buen nombre, el derecho a la honra. Y esto es muy importante porque también dentro de nuestros clientes uno no puede estar hablando, no, es que tal persona es mal cliente. Eso es como cuando sucede pues estos casos desafortunados de acoso laboral, y entonces llega y entonces publican, como ha pasado, de que publican, miren este acosador laboral, mire cómo hace este que llegó. Y entonces claro, pues hay un problema y pues uno va a favor de la justicia, pero el problema es entre las dos personas que tienen el conflicto, no los demás. Y esto también puede suceder dentro de lo que es la parte del tratamiento de la información de los clientes, que así como hay clientes que son muy tranquilos, pues hay otros que también pueden decir, venga, usted por qué envía correos a hacernos esas invitaciones, y con todos los correos de todas las empresas que ustedes se encuentren de esto y yo, usted no sabe entonces a quién va a terminar. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque pues hay un derecho constitucional y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta pues al respecto. Ahora, la información pues tiene un principio de seguridad, en la cual pues tenemos que asegurar que todos nuestros o sea, los bancos de datos o las bases de datos, digamos, cómo lo vamos a asegurar, quién las va a tener, quién las va a manejar, a quiénes se les puede transferir, a quiénes no. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta para garantizar que la información pues no vaya a filtrarse o que sea esta robada. Entonces, por ende, sí es muy importante tener buena protección a nivel digital, de buenos antivirus, de buenos ingenieros que te protejan, que con todos los programas que tú manejes para manejar la organización, de pronto todo lo que se llama el CRM, las relaciones pues, con los clientes, que sea bajo estándares de seguridad de la información, que sean firmes, que sean seguros y confiables. Entonces todo esto es con el fin que ustedes entonces puedan identificar estos aspectos. Entonces todo esto. Ahora, al igual pues tenemos la ley 1266, en la cual pues en el artículo 5, la circulación de la información. Entonces que toda la información que ustedes entonces puedan recurrir pues pueda ser entregada, que haga pues toda, digamos, la información que ustedes, digamos, la circulación de la información a quién va, y pues ustedes tienen que informar a los dueños de esa información a quienes van a ir. Obviamente pues esa información, cuando ustedes recopilan toda esa información, tienen que informar, mire, esto lo vamos a analizar dentro de nuestra área comercial, vamos a analizar estos datos. Y en esto también se ve muchas veces cuando es el tratamiento de que te llaman a ti una y otra persona de la misma organización. Entonces uno dice, bueno, y entonces la información que yo tengo allá, todo el mundo me llama. Entonces después, para tenerlo ahí presente, eso, digamos, hay que verlo. Y lo otro es que pues los usuarios pues en los parámetros, digamos, que en los cuales sea para las personas que son las partes interesadas pertinentes de esa información. Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Ahora,
La única forma de que usted entregue información, pues como les digo, va a ser autoridades pues, judiciales y mediante una orden. Ahora, usted va a tener el derecho de poder confrontar esa información. O sea, que si a usted le llega el día de mañana que no, que es que nosotros venimos de la SIJIN, que venimos del CTI, que no. Entonces, que no, que necesitamos ya ver, no, venga, ¿dónde está la orden? Venga, yo entonces llamo, permítame yo. O sea, todo esto es lo que usted tiene que confrontar porque es un derecho. Además que también puede estar usted vulnerando todo el derecho de sus clientes, porque no, yo le digo, no, es que llegó, se vio muy bonito, estaba ahí con el uniforme y todo, y no, esto totalmente, en todo momento hay que tener en cuenta pues esta parte, ¿no? Entonces, muy importante y por sobre todo entonces también pues hay algo que habla frente digamos a todo lo que son las entidades del Estado, pues el conocimiento el cumplimiento de la información es que yo tengo el derecho y esto es algo que uno también tiene que tener dentro de la organización, es un deber o sea, es un deber dentro de la organización pues manejar toda la información que nosotros debamos tener y es un derecho que también tenemos como trabajadores de obtener la información que necesitamos para el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces toda esa información, no debe haber información vetada. En algunas ocasiones pasa en las organizaciones de que hay información que no, es que eso no lo comparten, es que la información la tiene esa persona que ocupa este cargo pero no comparte nada y a veces pues eso también puede torpedear mis procesos administrativos. Entonces aquí hay un deber y un derecho que se tiene pues al respecto. Y a nivel de lo que es a nivel fiscal, predisciplinario, de toda la información. Ahora, esto aplica muchas veces para lo que es el tema del Estado. Entonces, el Estado, por ejemplo, va a llegar, digamos, a las entidades estatales, llega a la Procuraduría para saber si digamos, las personas que están dentro de todos sus cargos públicos, pues ya se han comportado pues adecuadamente. La Contraloría, si los recursos y esto pues pasa, si de pronto yo soy responsable del manejo de recursos por el tema de tesorería, por el tema de ordenadores de gasto y demás, entonces bueno, ustedes sí manejo, ¿no? La parte, pues ahí está la parte fiscal y también pues lo que es el tema de la auditoría, la Auditoría General de la Nación, la Contaduría General de la Nación, la Fiscalía, pues en caso de que se tenga que ver pues con un tema penal. Entonces todo esto hay que tenerlo pues allí muy en cuenta. La autorización siempre y ahora el hecho es, y en eso digamos hay que tener en cuenta la autorización de poder a realizar alguna operación que sea, digamos, que afecte de alguna manera pues al cliente, pues sea positivo o negativamente, siempre tiene que ser con la autorización expresa del titular. Por ejemplo, yo les comento que en algún caso, pues siempre me ha gustado pues manejar lo que es desde hace varios años lo que son las tarjetas de crédito, pues hago un manejo muy estricto de las mismas, o sea nunca he aumentado el saldo, o sea el saldo disponible, porque pues inicialmente pues yo soy responsable, o sea yo tengo que confesar que en donde yo, o sea que yo también soy gastón y yo, perdón, que puedo digamos incrementar mis gastos, entonces yo me limito y es una forma de poder entonces limitar el gasto, porque uno sabe que es ese límite y no más. Y pues siempre digamos se difiere digamos a una sola cuota. Entonces yo les comento esto personal porque resulta que el banco me estaba incrementando pues el cupo, entonces así como de la nada, y me tocaba a mí llegar y llamarlo y tomarme el tiempo. La primera vez entonces le dije, mire, bájemelo por favor, yo necesito que quede en el mismo saldo que siempre lo he manejado, no necesito más. No, que es que usted tiene un manejo excelente y todo. No. Bueno, eso pasó. Ya la segunda vez, porque pues lo van aumentando como cada 8 o 6 meses, la segunda vez entonces ya les dije, mire, como esta llamada está grabada, quiero expresar que no autorizo el incremento del saldo
de mis tarjetas de crédito, bueno, son dos, pero bueno, eso ahí son pequeños, no los autorizo de ninguna manera. Entonces, hasta que yo pues lo diga de manera expresa de nuevo. Y créanme que eso pasó hace dos años, 2, 3 años, y a partir de eso pues no he vuelto a tener ningún inconveniente. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que el hecho es que usted tiene que informar siempre al cliente, ojo, siempre. Y el silencio del cliente no significa aceptación. Eso es primordial. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. O sea, no, que es que el cliente no dijo nada. Es como si no hubiera autorizado. Entonces eso hay que hacerlo. O sea, el cliente tiene que autorizar y tiene que ser expresamente que el cliente diga sí autorizo. Por eso es tan importante cuando usted entra en muchas páginas de internet, en páginas inclusive si usted entra ahí a lo que es lo que veíamos de la descripción SENA al inicio, decía, usted acepta los términos y condiciones. Es por eso, porque usted está aceptando todas las condiciones pues que hay para manejar pues el tema de plataforma SENA, que pues va a ser para nivel académico y para contar que no va a ser pues para otro uso. Entonces es lo mismo para todo. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí toda la información se le tiene que dar al cliente y no puede hacerse digamos responsable. No es que como no dijo nada, el silencio como tal administrativo no aplica en este caso para el cliente. Sí, ahora por eso es que es tan importante que cuando nosotros, y eso digamos cuando los servicios y demás se incrementan, hay que informarle. Y usted le informa y usted le dice, mire, esto va a pasar, y usted le informa, ¿está de acuerdo? Sí, listo. Entonces, y usted tiene que dejar esa autorización al respecto. Ahora, tiene que ser generalmente, pues es importante pues tenerlo por escrito, una aprobación. Ahora, usted puede establecer esos canales y poder decir no a través de un correo, a través de un WhatsApp, pero todo lo tiene que asegurar de que esa información pues sí sea válida, ¿no? Ahora más digamos utilizando lo que son los canales virtuales, digamos el WhatsApp que tiene pues la oportunidad de hacerlo digamos como negocio, todo lo que es el tema pues de marketing digital. Es importante siempre establecer los canales oficiales. ¿Qué son los canales oficiales? Todos los que ha establecido la organización administrativamente previamente para decir, mire, nosotros la autorización puede hacerla de forma verbal a través de una comunicación telefónica si es que está grabada, a través de un correo electrónico. O sea, siempre debe tener esa autorización. Entonces, ¿para qué? Para que entonces se tenga todas las garantías de que, mire, él nos dio la autorización. Por eso es que es importante cuando entren ustedes a una página de internet, siempre que vamos a manejar cookies. No le den aceptar y guardar, lean y verá que hay mucha información que ellos no necesitan, que de dónde me están ahí, que a veces es el tema de que pues todo el movimiento, y a veces pues uno no necesita que le guarden eso. Entonces más bien que sea solo lo necesario, que entró de pronto el tema de la ubicación general, pero no más. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y recuerden que una de las cosas que uno digamos tiene que tener en cuenta en internet es que uno siempre cuando ingresa a un sitio, que es una de las cosas que siempre se va a leer, pues el tema de la dirección IP. Entonces en los sitios de internet, entonces por eso hay que tener pues cuidado con los sitios en donde uno ingresa. Ahora también nos habla pues que digamos cuáles son los derechos que se tienen digamos de las personas como tal frente a los bancos de información. O sea, frente digamos como en el caso de la organización que tiene un banco de datos, pues o sea, no es pues es de entender que tienen todas sus bases de datos de clientes, de proveedores, de aliados, de otros. Entonces todo esto que ustedes deben entonces contemplar todo lo que es el tema del derecho pues a la base data, o sea, todo lo que es la protección de la información, la utilización pues en los reclamos y demás, pues darles todo el cumplimiento a nivel pues constitucional y legal, ¿no? Legal en ese sentido. Todo lo que es asegurar
que todos los procedimientos y peticiones frente a lo que es la información pues que se le suministre al titular, en este caso pues los proveedores, clientes o demás pues partes interesadas, pues sea de una forma pues respetuosa, sea de una manera en la cual usted sepa que bueno, esta información se le suministra también a estas personas. Todo eso tiene que ir informado, porque el cliente tiene que saber y que bueno, a quién digamos conoce esa información, porque es información que me van a dar datos que a mí me van a permitir hacerlo. Ahora, la prueba, digamos, de autorización, pues digamos, de la fuente del usuario, o sea, es decir, que no, que es que él nos autorizó a darle ese tratamiento adecuado, que entonces nosotros lo tengamos como lista de clientes, que nosotros lo llamemos y demás, pues él tiene que dar esa autorización, ¿no? Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, las fuentes de información, entonces los derechos que, digamos, por ejemplo, el hecho de que nosotros también podamos, como dueños, digamos, de la información, es que si yo no quiero que esta empresa tenga mis datos, pues también debería yo comunicarlo, digamos, y esa, digamos, es una de las posibilidades que yo debería ofrecer, pues, al respecto. Y lo mismo, pues, cuando habla sobre lo que es la rectificación de datos, lo que es el tema de cambios de información, sobre el tema, pues, para poder entonces obtener con todo lo que es el tema de consulta, lo que es reclamos, solicitar las pruebas de autorización, ¿sí me entienden? ¿Dónde yo autoricé? Y esto, digamos, miren que pasaba algo y es lo siguiente. Resulta que con todo, y vea que eso fue algo que me pasó a mí el año pasado, resulta que con todo lo del tema de la pandemia, una de las cosas pues que ha pasado pues es el tema de la virtualidad, ¿no? Esto, poder tener estas sesiones así. Y yo pues tuve el caso de una persona que llegó a alegarme a mí que porque yo le había vinculado a un curso y la persona no había asistido y demás, y un poco de cosas. Y resulta que pues dentro del correo que nosotros siempre les colocamos es que miren, de acuerdo pues a la situación de pandemia, digamos en esos casos, porque pues es población muy diversa, digamos, porque pues hay ciertos casos, digamos en estos casos pues se sabe que la situación es de pandemia, se atiende a empresa, pero digamos cuando se atienden de pronto allá individuos muy particulares, es decir, no digamos organización, sino que pues se reúnen las personas que puede ser población vulnerable o demás, siempre digamos, se les da una anotación de que mire, estamos en una situación de pandemia y por eso digamos la modalidad es temporalmente virtual. Y esta persona llegó y me escribió, ¿y usted por qué? ¿Y usted por qué llegó y me vinculó a ese curso? Resulta de que ya lo habían condicionado, es decir, como lo habían deshabilitado pues de la plataforma, y que yo recibí un correo que decía que entonces esta información, que yo entonces si yo no asistía a tal parte y demás, entonces que no pasaba nada. Y resulta que pues en ese momento, eso era como decir en junio del año pasado, yo pues le dije, venga, desde el mes de marzo, de acuerdo al decreto tal, toda la formación a través de las diferentes entidades e instituciones educativas se hace de forma virtual debido a la emergencia sanitaria. Bueno, le respondió. Entonces todo eso es lo que uno tiene que también informar, ¿no? Por allá otra persona me dijo, o sea, se hizo un formulario invitando pues a las personas pues a hacer diferentes cursos del SENA, y resultó preciso en plena Semana Santa, yo recuerdo también, que usted cómo es que obtiene mis datos y que todo. Yo me quedé pensando, ¿y esta persona qué pasó? Si es que se hizo una convocatoria, se sabía que era para el tema pues de SENA, en lo del tema de curso. Entonces fue alguien que le dio los datos, que entregó los datos, no, fue él mismo. Entonces uno tiene que mirar mucho esta parte, digamos, de lo que es el manejo de información, porque uno siempre tiene que pensar, y desafortunadamente es así, uno siempre tiene que pensar desde el lado de que, bueno, ¿cómo voy a evitar de que se me genere un chicharrón con esa información? De que me digan, no, es que usted entonces está haciendo una mala manipulación de la información que yo le suministré. Entonces todo eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Entonces la información que usted también pueda suministrar,
Por eso, digamos, en muchas ocasiones lo que más se recomienda, aunque pues tengo que también reconocerlo porque, o sea, en este caso, digamos, ha sido imposible es tener los canales de comunicación, pues los más oficiales, ¿no? O sea, yo realmente pues he tenido un inconveniente porque no he habido poder humano de poder volver a habilitar lo que es el correo, digamos, Cena. Eso ha sido, o sea, ha sido de pronto algo que no he podido solucionar y no ha sido falta de voluntad mía. Pero entonces sí, la recomendación es esa, o sea, siempre, o sea, a través de lo que es correo, porque usted tiene que apartar en ese sentido, usted sí tiene que apartar, y es por eso es tan bueno, digamos, las organizaciones que lo tengan en cuenta, darle a los trabajadores su línea corporativa y lo que es su línea personal aparte. ¿Por qué? Porque pues el riesgo es que los clientes se los lleve también el trabajador si este recibe renunciar, o pues si la empresa decide pues prescindir de esos servicios de personales de esa persona. Entonces todo esto hay que tenerlo pues muy presente. Entonces esto, digamos, ahora frente a los usuarios, entonces ojo, la información siempre debe estar informándose, pues digamos, informarle, digamos, sobre los datos. Ahora, esto en que, digamos, hacia qué va. Entonces, esto es como, por ejemplo, que esta información va a ser conocida por y este. Entonces, estas personas. Entonces, siempre cuando, digamos, volvemos a lo que son las cookies, los rastreadores en Internet, entonces usted mira, digamos, por ejemplo, usted cuando entra, digamos, a Caracol Televisión, entonces usted entra ahí y entonces usted mira, digamos, la administración de las cookies, que para los terceros, los que utilizan la publicidad, los de medios multimedia, los de los productos, los de los proveedores, o sea, los de Postobón, los de Azúcar Manuelita y todos los demás son los que van a conocer toda esa información, y que usted cuando le da guardar y continuar, entonces usted está aceptando de que, por ejemplo, digamos en ese caso Caracol Televisión llegue y le diga: venga, entre una persona que tiene 25 años, que es mujer, que está que consultó por estos productos que tiene en nuestro canal, y entonces usted le puede enviar información. Todo eso hay que tenerlo pues ahí muy presente. Por eso el tema, por eso es que siempre cuando hablamos de las páginas web nos van a decir: registra aquí tus datos, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, o sea, así como cuando nosotros llegábamos hace unos años, para en 2007, 2008, como en mi caso, que empezamos a abrir nuestro perfil de Facebook y nosotros ahí inocentes de todo lo que era pues el poder de la información, y entonces le dábamos hasta la contraseña de la cuenta de ahorros que teníamos nosotros. Entonces todo eso, ahora después nos piden unos datos y eso es lo curioso, ¿no? O sea, creo que eso es lo que a veces pasa, ¿no? Que a veces de pronto llega de pronto una entidad, ya sea a nivel local, digamos como la alcaldía de Bogotá, o pues a nivel nacional, y entonces nos piden los datos. Ay, ¿ustedes qué van a hacer con eso? ¿Qué información? Entonces, y sin tener en cuenta que muchas veces en las redes sociales, pues no solamente lo que hoy en día Facebook, YouTube, Gmail, pues todo lo de los productos de Google, TikTok y demás, sino que anteriormente Hi-Fi, bueno, todas estas, Yahoo, o sea, el de Latinmail y todo, cuántas veces no dimos nuestros datos. Entonces todo eso hay que tenerlo pues muy en cuenta, y siempre debemos informarle a los clientes, bueno, cuál va a ser el manejo de esa información que nosotros le vamos a dar, a quiénes lo van a conocer, y solicitar esa previa autorización. Esto, digamos, cuando usted entre las cookies, los rastreadores en internet es muy común. Entonces le dice guardar y continuar, entonces ya usted le autoriza todo. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, la información en relación a lo que es la parte financiera, crediticia y demás, pues también hay que tener en cuenta que eso es información que usted, al único, digamos, con todo lo que es el tema del IVA, de lo que es el tema de la retención en la fuente, bueno, en nuestro caso pues el ICA también, toda esa información, todos esos descuentos que se hacen en los movimientos contables, pues nosotros pues solamente, digamos, como organización y desde el área contable estamos autorizados a darle, pues es una obligación, pero digamos, y estamos autorizados a darle toda esa información a quién, a la DIAN. ¿Y por qué? Porque esa es la información que necesita la DIAN para hacer entonces todo el cruce de cuentas,
para poder entonces saber cuánto es que le toca pues la declaración de renta a cada persona. Entonces le dicen, no señor Funalito, usted debe usted le toca declarar 10 millones de pesos, pero debido a esto que ya usted había pagado pues la retención en la fuente, el IVA y demás, pues entonces ya solo, perdón, la retención en la fuente, no el IVA no, la retención en la fuente, entonces solo no le toca pagar nada. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho aquí hay un tip. Hay un tip porque yo sí quiero, digamos, pues aprovechando esto, quiero comentarles. A veces, desafortunadamente, como campañas políticas, ay, es que tal persona, que tal figura pública no paga impuestos que porque la retención en la declaración sale cero. El hecho de que a uno le salga cero en la declaración de renta, y esto no es porque yo sea, o sea, que quiera, digamos, defender a uno, no, sino que la realidad es que cuando una declaración de renta le salen ser una persona no es porque no pague impuestos, es porque ya los ha pagado previamente y le tocaba cierta cifra, como decir que le tocaba pagar 10 millones, pero resulta que como ha pagado la retención en la fuente por un aspecto u otro, y como también no es que digamos el impuesto es sobre todo, digamos con totalidad de los ingresos, sino ciertos porcentajes, y a partir de ello también hay unas cuentas que se cruzan a nivel contable, entonces por eso pues queda en saldo cero, pero eso no significa que esas figuras públicas, ay mire, es que no pagan, no, es que sí los paga, pero ya lo ha hecho en forma anticipada, y eso digamos es lo que desafortunadamente pues a veces sí, pues hay que decirlo, el oportunismo político de cualquier lado donde venga pues se da al respecto. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Entonces eso pues se habla al respecto. Ahora, esto también hay que tener en cuenta, digamos, frente a la información de los usuarios, y es que toda la información, digamos, que tengamos a partir, digamos, en especial por los descuentos de retención en la fuente, de IVA, de ICA y demás, solo, digamos, se podrá también informar a alguna parte interesada bajo una autoridad pues, de vigilancia. Entonces eso también, ahora esa autorización, esa orden tiene que estar respaldada pues o sea, por ese ente, digamos ya la DIAN, o en un caso dado pues el tema de un juez y demás. Entonces todo eso para tenerlo. Ahora, esto por qué se los digo, porque también me ha pasado, o sea, yo he sido uno de los que a mí desafortunadamente pues sí, también me ha pasado de eso que uno por no darle digamos toda la seriedad que pues que tiene el tema, o no ser consciente, ¿no? Porque también a veces, o sea, como les digo muchas veces tanto pues las personas como las organizaciones pueden incumplir las reglamentaciones legales, es decir, las leyes, los decretos, las resoluciones, pueden cumplirlo, pero ¿saben por qué a veces lo pueden incumplir? Pues unas veces sí hay que decirlo, porque es como que hacerse el de la vista gorda, entre comillas, y entonces no querer pagar lo que tiene que pagar, sabe que tiene que pagar, que tiene estas obligaciones, y pues no las que ese es un escenario, pero también hay otros escenarios en los cuales por el desconocimiento. Entonces el desconocimiento hace, ay, yo no sabía, ahora no lo estoy justificando, no sé, obviamente la idea de una organización es que sepa todas sus obligaciones, cuáles son sus obligaciones, y que pague sus obligaciones, ¿no? Que genere pues que se paguen esas obligaciones a todas las partes interesadas. Y otra muchas veces puede ser por el tema de claridad en la información legal, o a veces de pronto por cuestiones administrativas, entonces no se da. Entonces todo eso hay diferentes razones. Ahora, ¿por qué les comento esto? Debido a que la información, cuando nosotros hablamos frente a lo que es la parte pues, crediticia y demás, pues el hecho es que muchas veces el pago de obligaciones y demás pues a veces puede estar torpedeado por asuntos pues que sean externos a una organización. Son muy contados, son muy específicos, pero también se puede presentar. Ahora, ¿qué obligaciones tienen todas aquellas, todas aquellas empresas o todos los que operen bancos de datos, digamos, ya sean organizaciones públicas o privadas? Entonces, primero, garantizar el derecho, digamos, de las personas que pues a conocer toda la información que exista. O sea, si alguien que dice, venga, yo estuve como cliente de ustedes, pero digamos yo ya no quiero ser su cliente,
pues puede pasar, pero yo necesito o sea, que borren y que aseguren pues que ya no van a tener información de mi parte. Entonces, eso también. Y miren, y eso se da muchas veces, a veces, cuando uno solicita ciertos servicios. Digamos, a mí me pasó eh, recién estar conviviendo con mi señora. Y en una ocasión, pues nosotros queríamos pues tener internet de Movistar, puntual. Y resulta que pues se presentan un poco de problemas y demás, pero lo contratamos con Claro. En menos de 5 días ya teníamos todo el servicio. Y esta es la hora, eso sucedió hace 2 años, 2019, y esta es la hora que muchas veces llaman, que venga, que es que un servicio, uno dice, o sea, ¿y cuál es el manejo de la información? O sea, ¿por cuánto tiempo se van a quedar con mi información personal? Eso hay que tenerlo pues muy en cuenta, ¿no? Entonces todo eso, o sea, administrativamente los procedimientos se tienen que hacer. Ahora, hay que tener en cuenta esto porque, ¿por qué se los digo? Porque es que entonces, ¿qué pasa? Llega una persona, tiene el banco de datos, pero pueden ser clientes viejos que de pronto desistieron de estar con la organización y se fueron con la competencia. Puede pasar. Y entonces la persona que no a reconquistar clientes, pero resulta de que venga y esa información, ¿qué? O sea, esa información siempre va a reposar. O sea, que yo puedo estar con la otra empresa 20 años y 20 años me van a seguir insistiendo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta al respecto. Y que nosotros, si a nosotros nos solicitan, miren, yo necesito que ustedes borren toda la información que ustedes tienen, pues que yo pueda asegurar de qué manera lo voy a hacer. Y eso, pues, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo también se asegura uno de eso? Pues efectivamente, pues sí, tenemos procedimientos donde se han borrado, en donde se borra la información, y clientes inactivos, digamos, por más de 3 años, pues listo, se borra y cuenta nueva. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, para eso, digamos, yo se los comento porque, pues, miren, ¿y por qué se los comento? Porque pronto una persona llega toda enojada, que por qué ustedes me siguen llamando y demás, y de pronto la persona que está ahí en atención del cliente, que ha recibido un curso de atención al cliente, que tenemos que el saludo, que eso, pues se puede quedar muy corta y puede inclusive ser víctima de una humillación de un ex cliente o un cliente potencial o de una persona, y realmente esa persona no merece ese maltrato. Miren, muchas veces eso pasa con todo lo que son los servicios al cliente. O sea, desafortunadamente, como no se han hecho esos procesos, como hemos hablado anteriormente en otras sesiones, en donde no se hace el proceso de llegar y decir, venga, o sea, cuidemos a los trabajadores, y el que esté en la atención al cliente no esté aburrido, que está esperando a ver cuántas personas entonces le ponen en duda la reputación de la mamá del trabajador. No, hagamos todos los procesos para que eso no se genere, y en eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Ahora, toda la circulación de los datos y demás derechos, o sea, todo eso tiene que estar documentado de tal manera que pues también podamos proteger los datos, y que todo ese acceso a la información pues no se dé a los que no son, a las personas que no son pertinentes, o sea, que sea solo a las personas pertinentes, y que también sea en el tiempo limitado, ¿no? Limitado la media hora. Pues si hay un cliente que yo lo conquisté hace 20 años y sigue siendo mi cliente, pues seguirá siendo la información activa en todas mis bases de datos. De resto, si hay un cliente que no, yo hace como 15 años no compro con ellos, pues para nada. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Adicional a ello, pues también lo que es el tema de manual, todo esto hay que tenerlo muy escrito. Ahora, ¿por qué? Porque el día menos pensado va a llegar, o sea, todo esto lo tenemos que documentar, porque el día menos pensado llega una petición, una queja o reclamo de alguien en la Superintendencia de Industria y Comercio, o de la Supertransporte, o de todo lo que es el tema, pues, en el caso de comercio exterior. Entonces entonces nos llega a nosotros y empezar a demostrar todo esto, y ahí sí nos damos cuenta, hay que prepararse antes y hay que tener todos los procedimientos, adecuarlo a la realidad, que sea flexible, que sea un procedimiento real. Eso ustedes lo tienen que definir, cómo van a manejar esa información, cuánto tiempo, de qué manera se van a asegurar esto, y
de esa manera pues aplicarlo, distribuirlo entre los trabajadores y que todos lo conozcan, quién hace qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta y que exista, digamos, la certificación de todo, digamos, del tratamiento y demás. Entonces siempre debemos entonces tener en cuenta toda la información. Ahora, todas las debidas seguridad, los registros y demás, pues todo, digamos, todos los registros que a nosotros nos genere, digamos, esa información, hay que tenerlo ahí. Ahora, para evitar el tema del deterioro, de la pérdida de la información y la actualización y la rectificación de todos los datos, ¿no? Entonces, todo, no, que yo ya no quiero que tengan, listo, entonces ya retirarlo de las bases de datos y las peticiones, pues todo lo que es el tema de frente a la información y lo que es el tema, pues de la información que nosotros tengamos de los titulares, pues debe haber esa rectificación al respecto, ¿no? Ahora, bueno, la circulación, lo que es pues el requerimiento pues de las que implanta. Bueno, antes de continuar vamos a mirar pues un video que me parece muy interesante, que recopila, digamos, todo el manejo de la información al respecto desde lo que es la ley del consumidor. Entonces permítanme, ya se los comparto en este momento. Permítanme, aquí ya se los voy a compartir ya para los que son los de los 7 derechos, o sea, que tienen pues los consumidores. Entonces, por favor, para tenerlo en cuenta, permítame un segundito, que sí, vamos a tenerlo en cuenta. Listo, entonces vamos a mirar primero este. Voy a cerrar también el micrófono. Toda la información de los productos y servicios debe ser oportuna, completa, clara y veraz. Información de los productos y servicios debe ser oportuna, completa, clara y veraz. Esto incluye la publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y en sí todo lo relacionado con el producto o servicio que piensas adquirir. Derecho a la educación. Puedes recibir educación en materia de consumo, conocer tus derechos y la forma en que te protege la ley, así como organizarte con familiares o vecinos para aprender a consumir mejor y de manera responsable. Derecho a elegir. Nadie puede obligarte a comprar un producto o a contratar un servicio si no lo deseas. Tampoco pueden presionarte ni condicionarte la venta a cambio de comprar algo que no quieras o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato. Derecho a la seguridad y calidad. Los bienes y servicios ofrecidos en el mercado deben cumplir con normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad. Los instructivos deben incluir las advertencias necesarias y explicar claramente el uso adecuado de los productos. Derecho a la no discriminación. Al comprar un producto o contratar un servicio, no deben discriminarte por tu sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual o por tener alguna discapacidad. Derecho a la compensación. Si no funciona el producto que compraste, tienes derecho a una reposición o a la devolución de tu dinero. Incluso, dependiendo del caso, tienes derecho a una bonificación no menor a 20% del precio pagado y tienes derecho a que te indemnicen por los daños y perjuicios ocasionados. Derecho a la protección. Puedes informarte y organizarte con otros consumidores para defender intereses comunes a través de acciones colectivas Profeco. No estás solo, las autoridades te apoyan. Si un proveedor no respeta tus derechos, contáctanos. Todos nuestros servicios son gratuitos. Bueno. Bueno, aquí veíamos lo que en sí tiene las recomendaciones que nos dan frente a lo que son nuestros consumidores y lo que son los clientes. Tengamos en cuenta que pues tenemos ya un estatuto que salió en el año 2011 sobre el estatuto del consumidor y que nos invita, pues aunque pues este es un video pues que viene a ser de México,
también es muy parecido a lo que nosotros pues aquí manejamos, ¿no? Entonces, frente a lo que son los deberes y los derechos que tenemos al respecto en relación a lo que es la protección de nuestros clientes, entonces el derecho que tienen pues al respecto. Vamos a mirar entonces otro de los videos que también nos van a ilustrar frente a los derechos que se tienen de la libre elección y demás, y que nosotros debemos también tener en cuenta pues dentro de todo el trato que le debemos dar a nuestros clientes. Listo, por favor. Entonces, en Ciudad Consumo está todo en aparente calma. Pero, ¿qué haces? Me acabo de enterar que por contratar un plan con este celular, ahora me cobran un seguro contra accidente. Y yo jamás lo pedí. No va a contestar. Puede ser del más allá. Una experiencia de consumo sana es cuando la persona puede elegir libremente lo que va a comprar. Este es el derecho a la libre elección del bien o servicio. Sandra hace lo correcto al venir a reclamar por un servicio que ella no contrató. Las empresas solo pueden cobrar por servicios que los consumidores han aceptado libre y voluntariamente. En la ley del consumidor, ninguna empresa puede arrogarse el derecho de decidir lo que tú quieres consumir. Y el silencio del consumidor no constituye aceptación. Veo que arreglaste la situación. Sí, lo importante es que no me quedé callada. Si uno no se mueve, la ley del consumidor es letra muerta. Alguien dijo muerta. Estos son ejemplos pues muy puntuales de lo que uno tiene que tenerlos pues muy en cuenta, ¿no? Pues frente a lo que es el tema del consumidor. Fíjense, miren una de las cosas que uno tiene que también analizar, digamos, frente a lo que pasó el día de ayer en eliminatoria, digamos, lo que es el tema de fútbol, y es frente al tema de lo que pasó pues de la cancelación del partido Brasil-Argentina. Uno puede ahí observar, bueno, es Brasil y demás, pero uno puede observar que también hubo una falta de procedimientos adecuados frente a la información que tenían que dar las autoridades sanitarias frente pues a algunos jugadores de la selección argentina que pues habían regresado, que habían venido directamente de Inglaterra y que debían reportar que sí, o sea que realmente habían venido de Inglaterra, porque sí, les hicieron la pregunta y entonces respondieron que no. Ahora pues hay muchas cosas, digamos, hay mucho que arreglar, pero eso nos sirve también como ejemplo para nosotros, y permítame decirlo, comento, que uno tiene que siempre estar muy pendiente con la información que le va a solicitar al cliente, de todas las autorizaciones que pide el cliente y de todo lo que digamos quiere, y que esté totalmente informado, y que usted se asegure también que el cliente esté informado, porque pues en el momento y claro, que usted, digamos, también le explique. ¿Por qué? Porque también puede llegar a existir, digamos, este tipo de clientes que aunque dicen, no, yo firmé engañado, nunca comprendí eso. Entonces todo eso hay que tenerlo pues muy en cuenta, porque más allá de que de pronto podamos tener la razón, hay que observar que la idea es cual no confrontar con el cliente, porque una de las cosas que tenemos que estar convencidos es que cuando no hay unos procesos administrativos que sean adecuados, ahí es el primer punto para que generemos también una atención al cliente con menos calidad de la que debería tenerse. Entonces, en ese orden de ideas va a ser siempre importante que nuestra comunicación, que nosotros le demos a entender al cliente todos los términos y las condiciones para que él esté totalmente enterado, y que nos aseguremos también de la comprensión de las mismas. Entonces, ahora, asegurarnos de la comprensión de las mismas es porque cuando estamos allí en la transacción, cuando ya estamos así firmando lo que son las condiciones y demás, usted puede hacerla
la valoración y la retroalimentación con el cliente. Bueno, hicimos este trato, hicimos esto, entonces el cliente entonces usted está comprometido, digamos, si es el tema, si es, digamos, la parte del transporte, usted está comprometido a entregarnos un producto que está en buenas condiciones, que cumple con todas las, que tiene todas las todos los permisos fitosanitarios, y nos va a entregar esos permisos fitosanitarios una vez se salga de puerto o del punto de salida de la empresa hacia puerto o hacia el destino, pues que este se necesite, porque pues digamos se le puede solicitar. Ahora, que siempre se va a asegurar es esto, que qué condiciones se va a permitir para revisar la carga, o sea, todo eso pues de acuerdo, digamos, también a las condiciones que ustedes manejen. Todo eso tiene que ser muy consciente el cliente, y tienen que hacerlo. Ahora puede ser dispendioso, yo sé que a veces como que el afán y demás que nos pasa, pero debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ese afán, esos 2 o 3 minutos de más que no nos gastamos, pueden significar 3, 5, 8, 12 horas respondiendo un derecho de petición, respondiendo una queja, respondiendo el reclamo. Hay que hacerlo, porque es que finalmente las quejas, las peticiones, los reclamos, en ocasiones es por eso, porque no nos tomamos ese trabajo. Mire, muchas veces nosotros podemos encontrar las quejas, las peticiones y reclamos porque no se han asegurado de hacerlo. Vea, uno se da cuenta, digamos, cuando llegan y lo llaman a uno la línea, haga la línea. Muy buenos días, señor Leandro. Quiero decirle que mi nombre es Juan Alberto Silva. Soy de la empresa Telecomunicaciones S.A. y queremos ofrecerle entonces solamente para usted el día de hoy un producto fenomenal. Entonces, que consta de 600 canales, unos 400 de deportes y unos 500 más de fútbol, en el cual usted aceptaría, y de una vez entonces ya quieren ponerle una información y que ya uno, digamos, diga que sí, y la realidad, bueno, ya lo han dejado hacer, pero la realidad es que no se asegura que la persona recibe toda la información y que la ha comprendido. Ahora, también es saberlo responder, ¿no? Que si tiene, que si, digamos, como pasa a veces en lo que es la televisión, que si tiene, digamos, que si transmite estos canales o tiene estos tipos de canales, y entonces le dice, sí, los tiene todos, y resulta que no. Todo eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta cuando va a estar en esa relación con el cliente. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque pues finalmente existe una gran cantidad de legislación que nos va a afectar pues, a nosotros en relación a lo que es la protección del consumidor. Vamos a mirar este documental que sí es, digamos, propiamente ya de las implicaciones de lo que son las leyes al consumidor. Listo, esto es de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es un poco largo, pero créanme que nos va a ilustrar todo esto de lo que tiene que ver con el tema de las reclamaciones. Protección al consumidor y las implicaciones para emprendedores y empresarios. Los consumidores podemos exigir la protección frente a los riesgos para nuestra salud y seguridad. Los consumidores queremos tener acceso a una información adecuada para tomar buenas decisiones. Señor empresario, sea claro con la información y las garantías que brinda al consumidor. Así evitará denuncias y demandas, fallas, baja calidad e incumplimiento de garantías, incumplimiento de incentivos ofrecidos. Conozca los derechos y deberes del consumidor. Es importante que conozca la Ley 1480 de 2011 del Estatuto del Consumidor, al igual que las necesidades y derechos del consumidor, para que ofrezca bienes y servicios que cumplan con los requerimientos definidos en la normatividad. Al conocer esta ley, podrá evitar sanciones y demandas por incumplimientos. La Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, es la ley que protege, promueve, garantiza la efectividad y el libre ejercicio de los derechos del consumidor. Todos somos consumidores. Analice cuántas acciones de compra realiza al día. Muchas, ¿verdad? Empezando por el desayuno, ropa y calzado, pago de servicios. ¿Y eso qué tiene que ver con los empresarios?
empresario debe saber que las necesidades del ser humano son satisfechas a través de la adquisición de bienes y servicios. La satisfacción es la evaluación que realizan los consumidores de lo que les han ofrecido frente a lo que verdaderamente obtienen. Lo que sus clientes obtienen es lo que verdaderamente se les ofrece. Todos los ciudadanos tienen la posibilidad de interponer la acción de protección al consumidor cuando se vulneren sus derechos en temas relacionados con mala calidad de un producto, problemas en la prestación de un servicio, incumplimiento de garantías, publicidad engañosa, incumplimiento de incentivos ofrecidos, incumplimiento de los precios fijados, financiación de compras, entre otros. Señor empresario, recuerde algunos derechos del consumidor. Primero, derecho a obtener productos con calidad e idoneidad. Señor empresario, gracias por venderme estos productos que reúnen los requisitos mínimos de calidad. Segundo, derecho a ser informado. Señor empresario, gracias por advertirme sobre los riesgos que puedan derivar del consumo o utilización del producto. Tercero, derecho a reclamar. Señor empresario, gracias por brindarme reparación integral por los daños sufridos. Cuarto, derecho a obtener protección al firmar un contrato. Señor empresario, gracias por protegerme de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Quinto, derecho de elección. Señor empresario, gracias por dejarme decidir libremente sobre los bienes y servicios que requiero. Sexto, derecho a la participación. Señor empresario, los consumidores podemos organizarnos para ser oídos por funcionarios públicos y así obtener respuesta a nuestras observaciones. Séptimo, derecho de representación para reclamar. Señor empresario, los consumidores podemos ser representados por nuestras organizaciones para obtener solución a nuestros reclamos. Octavo, derecho a informar. Señor empresario, nosotros y nuestras organizaciones tenemos acceso a los medios masivos de comunicación y el derecho a informar sobre nuestros derechos como consumidores. Noveno, derecho a la educación. Señor empresario, los consumidores tenemos derecho a recibir capacitación sobre nuestros derechos y las formas de hacerlos respetar. Décimo, derecho a la protección. Señor empresario, gracias por protegerme contra los riesgos que puedan afectar mi salud o seguridad. Undécimo, derecho a tener pronta respuesta en las actuaciones administrativas. Señor empresario, gracias a usted y a las autoridades por brindarme protección y hacer efectivos mis derechos mediante procedimientos eficaces. Ahora, conozca cómo proteger los derechos del consumidor. Señor empresario, las siguientes son algunas recomendaciones para poner en práctica al momento de proteger los derechos del consumidor. Primero, la comunicación con el cliente. Segundo, los tiempos de respuesta. Tercero, las buenas prácticas. Primero, la comunicación con el cliente. Verifique que sus canales de ventas estén dando una información verídica sobre los beneficios, condiciones y garantías de los productos y o servicios que está ofreciendo. El consumidor tiene derecho a ser informado. Ahora lo sabe, todos los consumidores tienen derecho a recibir información, la cual debe ser completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. Siga estas pautas con los productos que se han ofrecido o que se pongan en circulación. Segundo, los tiempos de respuesta. Si un consumidor reclama sobre la insatisfacción que genera el producto o servicio adquirido, recuerde responder en un término no superior a 15 días hábiles. Los consumidores pueden presentar denuncias si pretenden proteger el interés general y el derecho colectivo de todos los consumidores. ¿Qué se logra a través de la denuncia? A través de la denuncia, queja, el consumidor logra que la superintendencia inicie una investigación administrativa que podría conllevar la imposición de una sanción administrativa, multa, al proveedor, comercializador y o fabricante. En este procedimiento, quien presenta la denuncia no obtiene ningún tipo de reconocimiento de carácter particular y directo, ni obtiene la solución de un caso individual. Los consumidores pueden presentar una demanda si buscan reparación, cambio del bien o la devolución del dinero pagado a través de la efectividad de la garantía. La acción judicial de protección al consumidor también puede interponerse para solicitar la indemnización de perjuicios ocasionados por la
distribución de publicidad o información engañosa, o los derivados de la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien. Por ejemplo, servicios prestados por lavanderías, parqueaderos, talleres de reparación. Esta acción se dirige contra el proveedor, comercializador y o fabricante. Tercero, las buenas prácticas se logran a través de publicidad, garantías, seguridad, tiempos de entrega, medidas, además del cumplimiento cabal de todas las promesas que se hacen al cliente por parte de productores, importadores, comercializadores. Recuerde, con estos elementos usted podría minimizar los riesgos de posibles acciones por incumplimiento de la ley de protección al consumidor. Señor empresario, los siguientes tips garantizan el cumplimiento de los derechos de los consumidores. Primero, educación al cliente. ¿Qué informarle? Infórmele a su cliente sobre todos los beneficios que puede obtener del producto o servicio que compró. ¿Qué ofrecerles? Ofrezca instrucciones prácticas para preservar, conservar y sacarle el mejor provecho al producto. Segundo, cree canales de comunicación. ¿Por qué crear canales? Los canales le permitirán identificar los reclamos de sus clientes. ¿Y qué es un reclamo? Recuerde, un reclamo es cualquier manifestación del consumidor en la que se pretenda el resarcimiento, la reparación, la indemnización o solución directa de un caso particular basado en su insatisfacción. Tercero, realice exhaustivos seguimientos y controles a su cadena de abastecimiento. ¿Qué evaluar y para qué? Evalúe sus proveedores, servicios de entrega a domicilio, mantenimiento, entidades financieras con las que ofrezca créditos, medios de pago en línea, agencias de publicidad y cualquier otro agente que pueda intervenir en la entrega de los productos o servicios que se ofrecen y la satisfacción del cliente. Cuarto, garantías. ¿Qué elementos tiene una garantía? La garantía mínima presunta la tiene todo bien o servicio, pues el productor debe garantizar la idoneidad y la calidad de estos. Aunque el vendedor no manifieste dar una garantía, todo bien o servicio la tiene. Quinto, garantía en productos usados. ¿Qué pasa si la garantía legal de un producto expira? Si la garantía legal o contractual ha expirado, el mismo producto podrá ser vendido sin garantía, pero esta situación debe ser informada y aceptada en forma escrita por el consumidor. ¿Qué pasa si la garantía legal de un producto expira? Si no se le informa al consumidor en la forma escrita anteriormente, la ley dispone que la garantía será de 3 meses. Sexto, garantías en bienes inmuebles. ¿Cuál es la garantía de los bienes inmuebles? Tienen una garantía legal que comprende la estabilidad de la obra por 10 años y para los acabados 1 año. Séptimo, suspensión y ampliación de la garantía. ¿Cuándo se suspenden los términos de la garantía? Si el consumidor debe entregar el producto para la respectiva garantía, durante el tiempo que no lo tenga en su poder, se suspenden los términos de esta. La garantía se extenderá por el tiempo que no tuvo el producto en su poder. Octavo, cambio de productos. ¿Qué sucede con el producto de sustitución? Si se cambia el producto por otro, para el nuevo corren de cero los términos de la garantía. ¿Qué sucede con los cambios de partes o piezas? Si se cambian partes o piezas, estas tienen a partir de ese momento su propio término de garantía. Experiencia de consumo. Comprar prendas de vestir es una gran experiencia para el consumidor, pero ¿qué ocurre cuando este bien se deteriora y se daña antes de lo previsto? ¿Usted verificó la calidad de las prendas que ofrece? ¿Verificó que la tela, los accesorios y elementos que hacen parte integral de ellas estén en buenas condiciones? ¿Usted informó sobre el cuidado que se debe tener para conservar la prenda? ¿Usted informó sobre la garantía y demás condiciones de compra? Si su respuesta a las preguntas anteriores son afirmativas, puede estar tranquilo. Siga practicando las 3 recomendaciones básicas para evitar acciones por incumplimiento de la ley de protección al consumidor, la comunicación con el cliente, los tiempos de respuesta, las buenas prácticas. Señor empresario, que no le pase a usted. El desconocimiento de la ley no lo exonera de cumplirla. Comprenda y evite posibles demandas o denuncias por incumplimiento y malas prácticas. La entidad competente para este fin es la Superintendencia de Industria y Comercio. Consulte la página web www.sic.gov.co.
Como podemos observar dentro de este video, estamos viendo pues básicamente lo que es pues la ley pues, del consumidor y el estatuto del consumidor, que está pues desde el año 2011. Bueno, aquí hay un chat que se está generando también que se está generando allí en el WhatsApp. Pues permítame, ahorita ya les doy respuesta a ello. Listo, entonces para que por favor lo tengamos en cuenta, porque soy consciente de que se están generando allí algunas inquietudes. Bueno, eso es lo que uno pues debe tener en cuenta pues cuando habla puntualmente de lo que es pues la parte pues de darle respuesta a los clientes, y que pues como hemos visto anteriormente pues empieza todo desde el momento en el que preparamos todo el andamiaje, todas las vitrinas, todos los productos, las características del servicio, y que nos aseguramos que nuestros trabajadores conozcan, y en especial los que tienen contacto directo con el cliente, que conozcan cuáles son las características de todos los bienes y los servicios, en este caso los servicios que presta nuestra organización. Entonces, a partir de allí es cuando nosotros obtenemos, al conocer esto, tenemos que dar siempre la respuesta pues, a lo que son los usuarios. Ahora, lo ideal, y en esto digamos hay que tener muy en cuenta, digamos que estas respuestas que nosotros tenemos que dar primero, antes que nada, lo primero que tenemos que hacer es poder entender qué es lo que quiere el cliente. Ahora, en esto, digamos, es algo que, pues, digamos, hay que hablarlo más desde el punto de vista, digamos, del cliente, y a veces cuando nosotros damos una comunicación, tenemos que esforzarnos por ser muy sucintos, muy puntuales, pero para decir entonces todo lo que tenemos que decir. O sea, eso digamos en el tema de clientes. Ahora, es a veces muy complicado de pronto, porque también pasa que le escriben a uno y a veces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que esa persona realmente quiere? ¿Qué es lo que el cliente quiere? Entonces, a partir de eso es que nosotros tenemos que poder entonces darle la respuesta diciéndole, bueno, nosotros específicamente queremos entender qué es lo que usted pues, realmente desea en el caso como tal, ¿no? Porque en eso pasa y muchas veces sucede porque nuestras habilidades también de comunicación pues pueden ser un poco deficientes, digamos, desde el punto de vista de lo estoy hablando en este caso, digamos, como clientes o como consumidores, y podemos encontrar de pronto algunas diferencias. Por esto es importante hacer la aclaración y dar respuesta, digamos, a los clientes de manera adecuada, y pues para poder llevar a la respuesta a la solución que éste desea. Entonces a veces pues puede ser que de pronto no sea tan claro, y de pronto están pidiendo pues una reposición, que están pidiendo de pronto que se están, digamos, comunicando por el tema de tiempos de entrega y demás. Entonces todo eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Ahora, la experiencia, digamos, de ayuda adecuada es porque si muchas veces pues es más importante, aunque pues eso digamos es un reto más para nosotros, que los clientes tengan ese contacto telefónico con las personas. O sea, pues sí, que puede ser que no, que si usted tiene una petición, que un reclamo, usted puede llegar y escribirlo en un correo, pero realmente se los digo desde la experiencia que he tenido muchas veces con clientes en muchos servicios, y es que uno prefiere, así le toca esperar, porque pues le dice que línea 1 para clientes nuevos, que línea 2 para esto, línea 3, que entonces opción 1, opción 2, y después uno marque opción 1, marque 2, marque 3, y así pues uno puede durar un buen tiempo, pero uno hace ese sacrificio de tiempo porque necesita otro ser humano allá que uno le pueda expresar. Ahora, lo que uno tiene que hacer cuando uno recibe esto es, primero que nada, escuchar, como lo hemos hablado, y poder asegurarse que hemos recibido realmente la petición, inclusive confirmarla con el mismo cliente. Es decir, entonces, en síntesis, en resumen, lo que usted quiere es esto, usted desea es un cambio, usted desea saber en el caso dado que es necesario.
Ahora, ¿por qué, digamos, en ese sentido se necesita? Porque realmente si nosotros, y créanme que me ha pasado, si nosotros somos como de pronto de pronto ese tipo de atención que ya está predispuesto, de que no, que es que tal cosa, que no ha terminado, digamos, de expresar lo que, digamos, como cliente, lo que uno quiere, y no, usted tiene que hacer eso, pero venga, escúcheme, porque yo no, y eso nos pasa mucho, o sea, qué día, pues desafortunadamente hemos tenido que hacer algunas vueltas, pues no tan agradables, algunas diligencias, y a veces cuando uno tiene, digamos, me ha pasado, digamos, un caso muy puntual fue con la DIAN, que yo tuve que llamar porque pues no sabía cómo sacar o sea, actualizar el root, digamos, porque uno puede entrar a su root personal, uno entrar ahí a la cuenta de la DIAN, y bueno, necesitaba, digamos, cómo hacer los pasos. Y yo recuerdo que la señorita, no, usted le da clic allí, allá, y bueno, listo. Entonces, sí, yo le digo, momentico, espere un momento, porque yo esperé media hora para poder que usted me atienda y no necesito reprocesar y estar otra media hora. Por favor, indíqueme. Entonces eso es parte de lo que es la atención. Se los digo porque pasa y desafortunadamente y a veces de pronto si uno no, digamos, si uno no llama la atención al respecto, de una vez ya lo dejan a uno, ya le cuelgan de una vez. Entonces todo eso hay que tener en cuenta. Ahora, las respuestas preparadas personalizadas, mire, realmente yo les puedo decir, hay que conocer realmente nuestro servicio, hay que conocer realmente toda el servicio que se conoce para poderle dar también la solución y poder llevar a la causa raíz. Es como cuando llegan y le dan que, bueno, que será que cuando uno lee un manual de un aparato electrónico que uno recién ha comprado, una de las características especiales es que le van a decir a uno, vea, por favor, que sí, que posibles fallos que puede presentar el equipo. Entonces, que el electrodoméstico que no enciende, porque tiene que verificar que esté conectado. Es algo, digamos, como que sin sentido, pero cuántas veces decimos, pero ¿por qué no enciende? Y resulta que pues está desconectado el electrodoméstico. El tema del voltaje, el tema del contacto con el agua, son cosas que pasan muchas veces, inclusive a veces de pronto usted se está conectado, pero resulta que no está ajustado el electrodoméstico. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y que si uno observa, digamos, los manuales de usuario, uno puede leer que han pensado en los problemas que puede también tener el usuario allí en casa. Ahora, esto necesita mucho de capacitados para que conozcan, o sea, en la medida que puedan conocer. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces le pueden dar una respuesta a un lado, le pueden dar respuesta que para otro, y realmente esa ya es la respuesta. A veces, desafortunadamente cuando no conocemos podemos dar diferentes respuestas y resulta que no. Miren, a veces me ha pasado de que desafortunadamente no, pero usted por qué no intenta, no, vea, y le toca a uno, digamos, cuando va a solicitar cierta ayuda. Mire, por ejemplo, voy a una empresa, que llame, no, mire, señorita, ya llamé a un lado, ya llamé allí, no me contestan, ya llamé al otro, tampoco. O sea, le toca a uno. Ahora, eso también implica de que todos los canales de comunicación sean efectivos. O sea, no nos enredemos. Si no hay un canal que realmente sirve, pues hombre, pues o arreglémoslo o quitémoslo, ¿no? O sea, un canal de comunicación con el cliente que sea efectivo, que sea amigable. Ahora, una de las cosas es que sea directamente, digamos, con ustedes. De pronto, si hay un cliente, si hay alguna petición, es importante en ese sentido que pues sea pues desde un canal en este caso un número telefónico que sea a nivel también corporativo, ¿no? Eso, digamos, es una de las cosas que es importante. Ahora, lo otro que nosotros también tenemos que tener muy en cuenta es el hecho de que pues tenemos que recibir la ayuda tecnológica, ¿no? Entonces es importante que nosotros también recibamos toda la ayuda pertinente al respecto. Ahora, ¿esto por qué? Porque muchas veces lo que nosotros podemos ir solucionando con las bases de datos, con el tema del servicio, lo podemos encontrar, ¿no? Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta.
Aquí estoy viendo los mensajes también de WhatsApp que están ahí, pues que lo tengo acá, digamos, con el computador. Ya les voy a dar respuesta al respecto. Entonces, por favor. Ahora, lo otro, sí, bueno, ya que están insistiendo harto y que lo estoy viendo, voy a hacer algo ahorita, ya pues con esto, que sí, pues no lo he tenido, es que voy a enviarle a Sergio voy a enviarle a Sergio pues lo que es el tema del taller, y voy a enviarle también a ustedes también lo que es el taller para que lo resuelvan, y el link de acceso, que es el link de envío de tarea, ahí ya lo puedan subir. Listo, entonces para que no se preocupen, ya se los doy listo para que en ese momento, para que ustedes, porque soy consciente de ello. Y entonces para darle respuesta, no se preocupen que yo ahí ya les doy respuesta al respecto. Entonces eso es lo importante. Ahora, lo otro es que, bueno, en un caso dado, cuando tenemos todo el tema, digamos, de la respuesta, que es cara a cara, porque pues el cliente llega, digamos, está ahí, llega y nos hace el reclamo, pues la idea es hacerlo, digamos, de una forma en la cual nosotros escuchemos, nos aseguremos realmente de lo que el cliente realmente quiere y demos la respuesta. Entonces esto digamos, es algo que muchas veces, ¿por qué se generan esos líos? Que tiene que llegar el mismo gerente de la empresa a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque no se escucha bien al cliente, y uno dice, bueno, esto pues se hubiera podido solucionar en un minuto. Entonces eso hay que tenerlo pues ahí muy en cuenta. Ahora, cuando hablamos del contacto telefónico, es importante que el tiempo, la claridad de la respuesta y la actitud realmente a darle la solución. Yo les he comentado de que algunas veces uno llama así, y que tal, entonces ya una vez uno siente que como que quieren colgarle rápido, y no, resulta que para eso fue que uno lo llama. O sea, cuando uno llama a una empresa, cuando uno llama a una entidad, no es porque uno quiera, o sea, bueno, también hay casos de casos, ¿no? Pero generalmente uno llama es porque necesita algo, no es para ser amigos, no es porque uno tiene el tiempo de sobra, no, sino porque uno necesita solucionar esa situación y necesita dar esa respuesta. Inclusive como lo veíamos, el hecho de que se reclame, el hecho de que se quiera, digamos, que le mejoren a uno los servicios, porque uno quiere realmente continuar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el tema del correo electrónico es una herramienta muy poderosa, es una herramienta que hay que tener en cuenta, que se puede utilizar, pero en esto, o sea, preferiblemente ser muy puntual y que den la solución por escrito, entonces concisa, o sea, y que no se tenga que dar aclaraciones, resolver pues al grano, ¿no? Y generalmente, pues bueno, telefónicamente, cuando uno está ahí, pues tiene que darle la respuesta y no colgar hasta que la persona realmente se le solucione el problema. Y muchas gracias. Ahora, sí, hay formas también de decir, bueno, ¿será que le puedo colaborar algo? Es algo normal, pues igual, pues generalmente no, pues también a veces de pronto sí hay situaciones que llama uno porque tiene dos o más situaciones que resolver, y pues hay que hacerlo, ¿no? En eso también hay una habilidad también del cliente de poder también hacerlo. Ahora, nosotros tenemos que cuidarnos mucho, y por eso se insiste mucho en que puedo colaborar en otro asunto pendiente, porque realmente el trato y también y también lo que nosotros pues podamos percibir como clientes, pues es lo que va a llevar a que la empresa siga teniendo ese cliente de manera fiel y permanente. Entonces todo eso se recomienda, pues el correo electrónico un día, las redes sociales un día máximo, pues eso, digamos, eso depende. Generalmente en el caso, digamos, de muchos clientes, como digamos en el caso mío, yo prefiero llamar porque le dan a uno más respuesta y que no necesita la respuesta de una vez. Y otro de los aspectos que uno tiene que contemplar es también qué contingencia, es decir, lo que es, y en esto, miren, y en esto es lo que uno tiene que hacer mucho énfasis. Sí, hay que tener una buena atención, hay que tratar bien al cliente, hay que mostrar esa actitud de servicio, pero lo importante es que ustedes internamente puedan sentarse a hablar cuáles son todos los problemas que se presentan y ir solucionándolos. ¿Por qué? Porque miren, no es solamente de que se trate bien a la gente y todo, sino que esos problemas
se pueden presentar, pero que no se vuelvan a presentar, que haya un análisis de causa raíz, qué es lo que está generando, no es solucionar el problema a diario, sino que realmente se pueda solucionar, y es más, que si se surgen, que usted le puede informar. Miren, es muy claro, como cuando yo les digo que como les decía en la primera sesión, ¿se acuerdan que yo les decía, miren, resulta que la sesión se puede cancelar porque por el tema de una emergencia natural, como lo tuvimos que día que nos tocó pues cancelar la sesión porque pues está, además de que está lloviendo tan fuerte, estaban cayendo rayos y demás, entonces por seguridad pues tocó cancelar la sesión en ese sentido, pues por el miedo de un rayo y que después se dañe el equipo y a ver, entonces es peor. Por el tema de que se valga el fluido eléctrico, o sea, todo eso, y eso hay que informarlo, o sea, todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque es que se pueden presentar, aquí han pasado muchas cosas, entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y establecer que todas esas contingencias son posibles. Es como cuando llegan y entonces le dicen, mire, yo no me le comprometo, sino hasta, por ejemplo, esa mercancía salió hoy de puerto, pero a usted le llega ya a la ciudad de Bogotá, a más tardar el jueves, y no me comprometo a que lleguen antes. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener en cuenta, ahora hay que decirle, informarle, mire, la idea es que llegue el jueves, ¿cierto? Pero ¿cómo? Estamos en una situación teniendo en cuenta de que puede haber movilización, de que hay un derrumbe, bueno, tantas situaciones, pues eso puede llevar a que hayan retrasos que en su caso pues no son más de 3 días. Toda esa información hay que hacerlo. Ahora, esto no solamente, digamos, la resolución de estos problemas, hay que tenerlos en cuenta en el momento en el que se presentan, sino antes. O sea, antes de esto también aplica como en el tema de las relaciones sentimentales. O sea, la señorita conoció que el señor era mujeriego, toma trago y de todo, y después se casó, y de todas formas se casó con el personaje, y después a quejarse, que porque no llega, que son las 2 y no llega. Hombre, pero a ver, es lo mismo, digamos, que pasa aquí con estas contingencias. Entonces no hay que esperar sino que hay que tomar las decisiones antes, informarle al cliente sobre todas estas condiciones de entrega y que tienen que estar dentro de la parte contractual, porque claro, no, a mí nunca me dijeron nada, yo nunca supe, yo nunca oí, no, sino que todo esté dentro de la parte contractual, porque nosotros tenemos que resolver. Ahora, esto debe, digamos, identificar todos los escenarios. Hay algo que se llama lo de la gestión de los riesgos, que es la ISO 31000, en donde vamos a determinar todos los riesgos que pueden pasar. El tema de lluvias, digamos, una de las cosas que tiene desventajas también el puerto de Buenaventura es el hecho de tener una vía de acceso, que es todo el corredor de lo que es el valle, que llega ahí al Quindío, que llega pues todo lo de la línea, y que pues a veces por el túnel que pues sí, puede andar cerrado por el tema de las fallas geológicas, que le toque tomar por el tema del alto de letra. O sea, todo eso hay que contemplarlo, y todo eso es lo que uno tiene que especificarle al cliente en la medida que ya firma eso ahora, ¿por qué? Ahora, esto también es muy importante, porque pues si es, digamos, la transporte de una mercancía inerte, pues no hay problema, digamos, no, que si usted transporta libros, mouse, bueno, pero si es alimentos, si es el tema de perecederos, o si es, digamos, el tema de otros tipo de productos o otro servicio, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, esto exige el hecho de que usted también pueda compartir esa información con la parte interesada, que es el cliente. Usted tiene que adelantarse a todo esto. ¿Para qué? Para que el cliente se sienta informado. Sí, es que me advirtieron, sí, es que me dijeron, y ahí estaba por escrito que podía pasar esto, porque son cosas, miren, hay situaciones de riesgo que no, o sea, hay situaciones que dependen 100% de la organización, y hay otros que dependen también de terceros, como decir la naturaleza. Entonces que hay un derrumbe, que llueve mucho, que se desbancó la vía. Miren lo que está pasando ahí en Villavicencio.
es algo que es una situación constante y que pues incrementa los costos y demás. Entonces todo eso hay que contemplarlo, porque sabemos de que por más días pues el costo se va a elevar. Entonces todo eso hay que contemplarlo y hay que informarlo al cliente para que esté informado, porque claro, obviamente la idea no es asumir las pérdidas, obviamente la idea es que todo lo asuma pues el cliente, porque pues son factores externos, pero nosotros tenemos que cuidarnos y tener cuidado en salud. Por eso es que aquí es en donde uno entra a contemplar todo esto, de que uno tiene que pensar, bueno, ¿qué puede suceder? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué responsabilidades? Ahora, esto también es importante porque yo también tengo que verificar, bueno, si yo también tengo que verificar el clima, tendría que estar con alguien que sea responsable de informarme, bueno, este recorrido, los mapas de riesgo, más que ustedes tienen todo el tema de seguridad vial, el tema de planeación de rutas, pues imagino yo, pues no voy a ahondar en ese tema porque es enorme, pero que tienen los mapas de riesgo, y eso de seguridad vial es lo que nosotros debemos tener en cuenta y que debemos entonces comunicarlo claramente al cliente. Entonces decirle, mire, puede suceder esta situación, tenemos estas contingencias que pueden pasar, inclusive antes de la prestación del servicio e inclusive en el momento en que se hace el servicio. Entonces es cuando el cliente, uno le dice, venga, tenga en cuenta y usted puede tomar estar informando al cliente, mire, vea, resulta, todo esto también exige recursos, logística, tecnología. No es que sea costoso, lo que sucede es que sí es importante que puede ser de una manera muy puntual para que ellos estén informados. Entonces, ¿por qué? Porque es como cuando llegan y lo llaman a uno y le dicen, mire, es que tengo un retraso por esto y esto, aceptas, listo, como sea. Entonces todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta al respecto. Ahora, los roles, las responsabilidades dentro de la organización y fuera de ella. Entonces todas esas condiciones que nos permitan tener unas relaciones totalmente fuertes con nuestros clientes. Y en eso de las estrategias, qué es lo que hay que hacer, cuál es el plan a seguir. Aquí es en donde nosotros empezamos a tener todos estos protocolos que tienen que estar documentados. Miren, una empresa, como les he dicho, es hacer caso. Ya contaban la historia de un empresario que dijo, vea, voy a hacer una reestructuración, voy a contratar a alguien para que me ayude aquí. Y puso personalmente el aviso y dijo, vea, voy a entrevistarlo y van a ser atendidos personalmente por mí. Y resulta que una de las cosas que uno va a observar al respecto es lo siguiente. Y es que el empresario contrató, es el que dijo, vea, después de que habían pasado muchos con hojas de vida brillantes y todo, contrató a aquel que, aunque no tenía estudio, aunque no tenía formación y no sabía varios idiomas ni nada, sabía hacer caso. Ahora, ¿esto qué pasa? Esto significa que tenemos procedimientos en los cuales nos aseguramos de que todos los trabajadores lo conocen y que saben qué hacer. Cuando tienen que preguntar, fallamos. ¿Por qué? Porque todos los procesos tienen que fluir. Que en un momento dado la situación, no, pero ¿qué dice? No, lo que decía el procedimiento del protocolo, estuvo bien. Y con eso nos curamos nosotros en salud. Porque el cliente puede ser, o sea, uno no puede evitar un cliente quejoso, uno no puede evitar una demanda, uno no va a evitar eso. Pero lo que sí puede evitar es la sanción y la multa que sea efectiva. Entonces, ¿y cómo lo hace? A partir de eso, de que usted tiene todas las evidencias. Se lo digo porque me ha pasado, he tenido las evidencias y para de contar. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, y esto se trata de hacer dos cosas. La capacitación es cuando yo le doy a conocer todas estas situaciones que deben solucionar y cómo se deben solucionar, y usted se asegura que eso sea ajustado a la realidad, ¿no? O sea, esto se tiene que hacer es con los trabajadores, o sea, los que están allá, como se dice allá en la primera línea, perdónenme que dice los que están allá enfrente al cliente, o sea, los que están allá en la primera línea de combate, que son los que están allá en contacto con el cliente, los que están propensos a que le estudien de la reputación de la mamá. A esos, entonces tienen que estar a la mano. Ahora, lo otro es que tienen que usarse esos
esos planes de contingencia y se tiene que hacer entrenamiento constante. Ahora, ¿qué es el entrenamiento? El perfeccionamiento de esa actividad. Aquí usted tiene un protocolo que lo está listo. Perfeccionamiento. ¿Y en el perfeccionamiento qué es? No, venga, no vamos a hacer esto porque ya sabemos de que no funciona. Tenemos que hacer es esto y está ajustado también a la realidad. Lo que pasa es que hay acciones que usted, bueno, hagamos esto, bueno, intentemos con esto y funciona bien, si no, lo cambiamos. Entonces eso es lo que uno tiene que ir teniendo en cuenta con esta parte. Ahora, aquí entramos en un capítulo, pues ya digamos aparte, bueno, integral, digamos, no aparte, vean que hay uno cae integral, y es que son todo lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces todo el propósito principal va a ser ¿cuál? Prevenir todas las enfermedades y los accidentes laborales, ¿cierto? Entonces la idea ¿cuál es? Que durante la jornada laboral usted pueda asegurar que el trabajador al menos salió completo, no que entró con 2 ojos, una nariz, todos los dientes completos y volvió a salir igual. Ahora, este entrar y salir puede ser no es solamente del día, no es la jornada, sino que pueden ser años. Puede ser que la persona duró 15 años trabajando, 20 años trabajando. Entonces, eso es lo que uno tiene que asegurar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque realmente una de las cosas que usted tiene que asegurar dentro de la atención también al cliente es tener trabajadores sanos. O sea, ¿usted trabajaría enfermo? No. Usted trabajaría sintiéndose mal, teniendo presión, o sea, es eso, o sea, no. Entonces es lo mismo, entonces tienen que saber. Ahora, sabemos no significa solamente y esto digamos lo hablo, no solamente es que entonces, no, es que el trabajador se ve bien y está alentado, no. Es también de que tiene todas las herramientas. O sea, la pregunta es, ¿tiene todas las herramientas para hacer su trabajo? ¿Tiene todo el conocimiento adecuado para hacer su trabajo? ¿Tiene el tiempo adecuado para hacer su trabajo? ¿Conoce bien las tareas para hacer su trabajo? ¿Sabe qué es lo que tiene que cumplir para hacer su trabajo? Todo eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, prevenir todo lo que es el tema pues de enfermedades, todo lo que tiene que ver con la parte pues de jornada laboral. Ahora, teniendo en cuenta algo, y en esto digamos hay que repasarlo ya, y vamos a estar viendo también los videos al respecto, y es que tenemos que cuidar a nuestros trabajadores teniendo en cuenta una resolución del año 79, la 2400. En esto nos vamos a centrar el día ya digamos de mañana, porque pues ya digamos se nos va así acortando también el tiempo. El día de mañana vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿por qué? Porque es que seguridad y salud en el trabajo no es solamente es el tema que es que tenga los guantes y eso, sino que es algo parte del trabajo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que asegurar y es importante. Ahora, esto, como ustedes, yo se los he compartido en el primero, hace parte de todos los temas que vemos que tiene el programa de formación. Lo vamos a enfocar al respecto, y más teniendo todo el tema de COVID, pues lo vamos a ver. Vamos a ver algo muy particular, y en esto digamos ustedes se van a empezar a dar cuenta, y es el hecho que todo, miren, todo, absolutamente todas las medidas de bioseguridad que se han planteado en estos 2 años, a 2020-2021, están desde hace casi 50 años. O sea, desde hace ya casi un poco más de 40 años ya están esas medidas, hace rato. Lo que pasa es que desafortunadamente pues no había quien controle ni nada. Entonces desafortunadamente eso pasa. Bien, yo soy uno de los convencidos que desafortunadamente las leyes en Colombia son perfectas. La ley en Colombia, el papel es perfecto, pero como no se aplica, pues es como ley muerta. Así como se dicen, se cumple, pero no se obedece.
desafortunadamente eso pasa. Entonces vamos a ir mirando cómo estas condiciones y demás lo vamos a ver pues también gráficamente también con lo que es el tema de Napo, para pues finalmente terminar con lo que es el tema mediante pues el tema ya de protocolos de establecer. Yo creo que pues ese ha sido, digamos, el mensaje principal. Permítame en este momento pasarles en este caso ya lo que es la parte de espera un momentico, lo que es el tema pues del link de asistencia, de reproducción de YouTube y demás. Pues siempre les paso para que ustedes entonces puedan también entonces tenerlo ahí presente. Permítanme un segundito, ya entonces se los paso para que ustedes entonces ahí estén conscientes de ello. Listo, entonces ahí ya les paso toda la información, el link y demás, lista de asistencia para que ustedes lo tengan. De antemano quiero agradecerles pues por el tiempo en esta noche. He tratado, digamos, de enfocar, digamos, estos temas porque pues sé lo que es la jornada pues, de cada uno de ustedes a esta hora, y la idea es esa, ¿no? Entonces es esto. Permítanme, ya les envío el correo. Aquí voy a tomar el atrevimiento pues a leer lo que es el tema del servicio al cliente. Espérate, cliente me dice listo, entonces sí, bueno, acá ahí dice no, hoy tengo que revisar el curso de esto. Bueno, vamos a mirar, pues vamos a ir mirando pues ahí de pronto las personas que no aparecen. Igual yo quiero que por favor tengamos en cuenta algo. Yo respondo por lo que es el tema de que todos, Dios mediante, pues enviando ya la tarea que ya les he compartido y que ustedes ahí ya van a ya pues pueden ir desarrollando, y lo que les voy a enviar el documento Word para que lo suban allí en el link de tarea. Mientras ustedes envíen eso, no hay ningún problema. O sea, ustedes van a obtener su certificación. Listo, por favor aseguremos de que ustedes están inscritos en la plataforma. Eso es lo que más me interesa, porque pues a veces ¿qué sucede? Que eso, digamos, es como información que nosotros no la tenemos ahí presente, y eso es importante, y por eso, digamos, están generando esto. Igual no se preocupen, yo los tengo ahí en cuenta, por favor, para que no se vayan a desanimar, no digan, ay, entonces no, pues sí se van a certificar, envían la tarea. Ese es el compromiso. Ya esto está grabado, ustedes lo tienen ahí en YouTube, entonces no se me preocupen al respecto. Listo, bueno, de antemano pues voy a dejar de grabar.